Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí vamos con un nuevo vídeo. En este caso vamos a explicar cómo hacemos el estudio de una función de una manera cualitativa. Este ejercicio, mirar la función, la veis aquí claramente, tiene esta forma, es la línea roja. Fijaros que esto se prolonga, ¿vale? Viene desde el menos infinito, hace este recorrido que estáis viendo con el puntero, ¿verdad? Va cortando la gráfica, tiene sus máximos, sus mínimos, y luego sigue y se extiende hasta el más infinito. Entonces tenemos que leer la gráfica de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Entonces podemos seguir un orden, y el orden más o menos siempre es el mismo. Lo podéis variar, pero es mejor que sigáis el orden de primero estudiamos el dominio y el recorrido, lo primero que hacemos, ¿no? Entonces fijaros y recordar que a la hora de estudiar el dominio nos tenemos que fijar en el eje X, en este eje, ¿verdad? En el eje X. ¿De acuerdo? Entonces os fijáis que los valores que toma la función pues son todos los valores comprendidos desde menos infinito a infinito. Porque vale para todo R, todos los números, como la función se extiende hasta el menos infinito y se extiende hasta el más infinito, pues resulta que el dominio de la función, en este caso, es todo R. Recordar que R son los números reales, es decir, entre menos infinito e infinito. Ese sería el dominio. Recordar que el dominio lo vemos en el eje X, ¿vale? En el eje X. ¿Y qué vemos en el eje Y? Pues lo que vemos en el eje Y es el recorrido. Vemos el recorrido y vamos a fijarnos qué valores puede tomar la función. Fijaros que no pasa de aquí. De este punto no sube hacia arriba. ¿Lo veis? ¿Quién es este? Si os dais cuenta, el valor de Y es 3. ¿De acuerdo? De aquí no va a pasar. De este valor de 3 no va a pasar. Pero sin embargo, hacia abajo se extiende, sigue, pues como veis la función sigue bajando. Entonces fijaros que la imagen, en este caso, la imagen de la función, pues viene desde menos infinito hasta 3 y de ahí no pasa. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, este es abierto. Vale, ahí tendríamos la función. ¿Lo veis? Los valores de y. Esos son el recorrido. No pasa de aquí, pero viene de abajo, hasta que arriba. Porque fijaros que la función, ya repito, se extiende hasta el más infinito y al menos infinito. ¿Vale? Bien, esto en cuanto a dominio recorrido. Vamos a ver la continuidad. ¿La función es continua? Sí. Fijaros que la puedo trazar sin levantar ni una sola vez el puntero o el lápiz del papel. ¿De acuerdo? La función en este caso es continua. Pues ponemos continua en todo su dominio, en todo el dominio de la función. Si tuviese algún hueco, si tuviese algún corte, si tuviese algún salto, tendríamos que decirlo dónde está el hueco, dónde está el salto. Indicar los puntos de discontinuidad, o sea, donde se rompe la función. ¿De acuerdo? Bueno, una vez visto el dominio y el recorrido y la continuidad, pues vemos que en este caso no presenta ningún punto de discontinuidad, podemos pasar a determinar los puntos de corte. Los puntos de corte hay que mirarlos en el eje X, ¿vale? Y mirarlos también en el eje Y. ¿De acuerdo? En los dos ejes. Vamos a ver dónde tiene los cortes en el eje X. Pues los vemos fácilmente, ¿no? Voy a cambiar el color. Voy a poner un verde, por ejemplo. Y vamos a ver dónde están los cortes. Mirad, aquí hay un corte. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Si podéis determinarlo, los decís. Decís, pues, fijaros, a veces no se puede o lo tenemos que hacer de forma aproximada según la función que me den dibujada, ¿no? Este es menos 1, menos 2, menos 3. Yo exactamente no sé dónde corta, pero sí sé que corta entre menos 3 y menos 2. ¿Lo veis? Corta entre menos 3 y menos 2, corta entre menos 1 y menos 2, y corta aquí también, ¿no? Entre menos 1 y 0. Luego vuelve a cortar en 0, 1, entre 0 y 1, entre 1 y 2 y entre 2 y 3. Vale, aquí os he puesto los intervalos. Fijaros que aquí están los intervalos. Estos son los intervalos en los que la función corta. Si podéis determinar los puntos, pues lo decís exactamente cuál es. ¿De acuerdo?
A veces te pasa exactamente por el valor este de la rayita, ¿no? Y entonces es más fácil determinar si no tenéis que hacer una aproximación. ¿De acuerdo? Bien, en este caso el punto de corte en el eje Y es muy sencillo porque es este, se ve claramente, ¿verdad? Este punto de corte en el eje Y está en el punto 0,3, ¿vale? Este es el punto 0,3. No hay más cortes en el eje Y. Luego tendríamos que estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Vuelvo a cambiar de color, vamos con color rojo por ejemplo, y vamos a estudiar crecimiento y decrecimiento. Fijaros que la función viene del infinito, del menos infinito, y va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llega aquí. ¿Y quién es este? Este número es menos 2, ¿lo veis? Entonces podemos hacer y decir, venga, vamos a hacerlo. Decimos, la función donde es creciente. Abrevio creciente de esta manera. Y digo que es creciente entre menos infinito y menos 2. ¿De acuerdo? ¿Dónde vuelve a crecer? Pues vuelve a crecer en este trozo, ¿verdad? Entre menos 1, lo veis aquí, y 0. Entonces también crece entre menos 1 y 0. ¿Hay algún trozo en el que crezca más? Sí, vuelve a crecer aquí, entre 1, que es este valor, 1 y 2. Aquí está creciendo también. Entonces también crece entre 1 y 2. ¿Vale? He puesto punto y coma, pero otras veces también se pone el simbolito de la unión. Este intervalo unido con este, unido con este. Este simbolito se lee unión. Vale, pues si ponéis punto y coma tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? Y luego hay que ver dónde es decreciente. Decreciente, ¿dónde sería decreciente? Pues en los intervalos que es decreciente, ¿verdad? Fijaros en este trocito, entre menos 2 y menos 1. Vamos allá, a escribirlo. Entre menos 2 y menos 1, unido al intervalo 0, 1. Fijaros, el intervalo 0, 1 va de aquí a aquí. Este trozo veis que está bajando, unido también al último intervalo donde tenemos decrecimiento, es desde este número, que es 2, ¿verdad? 1 y 2 hasta el, ¡prum!, como se pierde por ahí para abajo, pues hasta el infinito, ¿verdad? Entre 2 e infinito. Ya tenemos dónde crece y dónde decrece. Luego tendríamos que ver algún punto, algún lugar, algún intervalo que si es constante, ¿no? Perdón, no voy a poner las mismas letras, si no nos lo vamos a liar. Sería en el caso de que fuese constante. ¿Hay algún momento en que la función es constante? No. En este caso no hay ninguno. Porque para que sea constante, recordar que la función tendría que, si este es el eje X y este es el eje Y, la función para ser constante tendría que tener este aspecto. Vamos a cambiar el color otra vez. Tendría que tener este aspecto. Constante, ¿vale? Siempre valer lo mismo y en este caso pues no lo tenemos. Bueno, pues una vez hemos visto el crecimiento, lo siguiente que podemos ver y analizar es comprobar si la función tiene simetría y los máximos y los mínimos. Fijaros, aquí claramente vemos que tiene unos máximos, los vemos rápidamente. Vamos a cambiar el color una vez más y vemos que aquí, fijaros, este valor es máximo y este también. Estos dos, este punto que está aquí es el menos 2, 1 y este otro que está aquí es el punto 2, 1, ¿verdad? Y estos dos puntos, el menos 2, 1 y el punto 2, 1, son máximos, pero fijaros que son máximos relativos. ¿Y por qué son máximos relativos? Porque hay otro mayor que ellos, ¿no? Pero está separado, ¿no? Fijaros que en un entorno, recordad la idea de máximo relativo, ¿no? En un entorno de este punto, o sea, de menos 2, este es el valor máximo. Y en un entorno de este punto, que es 2, este es el valor máximo. Aquí alrededor de este punto, de 2 y de menos 2, estos son los valores máximos. Pero la función aquí arriba, como veis, tiene un valor que es máximo absoluto, porque no hay ninguno mayor que ellos, ¿verdad? Entonces el punto 0,3, que ya habíamos visto, es un máximo, pero en este caso
absoluto. ¿De acuerdo? Es un máximo absoluto. ¿Dónde tiene mínimos? Los mínimos los vemos claramente también, ¿no? Es fácil darse cuenta que tenemos aquí uno y aquí otro. Los veis claramente, ¿no? Esos puntos son menos 1, y el 1, menos 1. Estos son mínimos. Mínimos. Pero son mínimos, no hay más mínimos. Tú dices, ¿y este de aquí abajo? No, esto no es un mínimo, porque la función sigue por ahí allá, sigue por ahí para abajo. Y también sigue por aquí. O sea, viene de abajo, viene subiendo, y por aquí se va bajando. O sea, no termina, no termina, ¿verdad? Entonces estos puntitos aquí ni son máximos ni no son mínimos. Pues está pasando por ahí. ¿De acuerdo? Esa sería la idea de los máximos, los mínimos, y la diferencia entre el máximo absoluto, el máximo relativo, y lo mismo para el mínimo y el mínimo absoluto y el mínimo relativo. ¿De acuerdo? Bien, y la función es simétrica par. Ahora si nos centramos en la simetría, vemos que la función tiene simetría par. Recordar que simetría par es cuando por el eje y podemos doblar la función. Es como si cogiésemos el dibujito este que tenéis aquí, este dibujo de la función, y si lo pudiésemos doblar por el eje y nos encaja, si os fijáis, el lado este de la derecha encaja con el lado de la izquierda si lo doblamos por el eje. ¿Vale? Entonces es una función par. Es una manera fácil de verlo, ¿no? Veis que es igual a un lado y al otro. Es casi como si fuese un espejo. No es un espejo, pero es casi como si fuese. Entonces estaríamos hablando de que la simetría, en este caso, es simetría par. Vale. Y por último, tendríamos que estudiar si es periódica. Periódica es decir si se repite después de un cierto valor de x. No, aquí no hay nada que se repita. Por ejemplo, si imaginar que la función fuese este dibujo, pero repetido indefinidamente hacia la derecha, entonces sí estaría repitiéndose. Pero aquí no hay nada que se repita. ¿De acuerdo? Para los valores de x hay valores de la función, pero no hay nada que se vuelva a repetir. Por lo tanto, no es periódica. ¿De acuerdo? Este sería el estudio así cualitativo, ¿verdad? De una función. Repito, tenemos que estudiar el dominio y el recorrido, observar si presenta puntos de discontinuidad y dónde están, determinar los puntos de corte con los ejes, o decir en qué intervalos están los cortes, analizar el crecimiento y el decrecimiento de la función, dónde crece, dónde decrece, dónde es constante, comprobar si es periódica o no, y determinar si tiene simetría par o impar. Este es el típico ejercicio de esta unidad. Ya veis que es de manera cualitativa, no hacemos muchos cálculos. Más adelante, y sobre todo en los cursos siguientes, aprenderéis a hacerlo con cálculo y con gran precisión. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que este vídeo os haya servido para entender cómo se hace el estudio de una función, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.